Hola amigo, seas bienvenido a tu canal, La Palabra. Hoy vamos a hablar de 3 descubrimientos en el campo de la paleografía bíblica ocurridos entre los siglos XIX y XX. Es decir, del descubrimiento de unos manuscritos tan antiguos que supusieron en alguna medida un adelanto significativo en el estudio de la Biblia. Estos fueron los manuscritos encontrados en el año 1896 en la Genizá del Cairo. El segundo, los libros encontrados en Nag Hammadi, también en Egipto, en el año 1945. Y el tercero, la Biblioteca Teológica de Qumran, en Israel, en 1947, a los que voy a sumar un descubrimiento en las ruinas de la antigua fortaleza de Masada. ¿Por qué estos libros propiciaron un avance en la comprensión del proceso de formación de las Sagradas Escrituras? Porque encontramos copias más antiguas de algunos libros ya conocidos o porque algunos que teníamos en griego ahora están en hebreo. O porque supimos de la existencia de otros de los cuales apenas sabíamos nada. Y porque ellos son una fuente inigualable de conocimiento de los contextos sociales, culturales, políticos y económicos en los que se desenvolvían las comunidades judías y cristianas primitivas hace ya muchos siglos. Vamos con el primer grupo. Según una antigua leyenda, alrededor del año 882, los judíos construyeron una sinagoga en el Cairo, en el sitio exacto donde la hija del faraón encontró un bebé dentro de una cesta que flotaba en el río Nilo. A este bebé lo llamó Moisés y con los años se convertiría en el líder espiritual de Israel. Esta sinagoga era célebre porque uno de sus líderes había sido el destacado filósofo y teólogo judío Maimónides, a quien se lo conoce como uno de los redactores de la Mishnah y del Talmud, y de una variada obra filosófica, teológica y poética, tanto en hebreo como en árabe. De acuerdo con una antigua leyenda rabínica, cuando un libro sagrado se encuentra tan deteriorado que no puede ser usado en el culto, no se puede tirar, sino que hay que enterrarlo casi ritualmente o guardarlo en una genizá, especialmente si en este libro está escrito el nombre de Dios. Ahora bien, ¿qué es una genizá? Una genizá es como una bodega o cuarto que hay en las sinagogas para guardar libros y objetos litúrgicos en desuso por su deterioro. En el año 1753, un explorador alemán que visitó dicho lugar repara la gran colección de documentos que habían allí guardados. Pero no fue sino hasta 1864 que un erudito ruso explora su contenido y descubre estos textos tan importantes. En el año 1896, las hermanas Agnes Lewis y Margaret Gibson, conocidas por su descubrimiento en el año 1892 de la más antigua versión en siriaco del Nuevo Testamento, visitaron Egipto y regresaron con fragmentos comprados a un revendedor de antigüedades. Estos fragmentos fueron identificados como partes del libro de Sirácida, escrito originalmente en hebreo hacia el año 200 a.C. y perdido por siglos. Se conocía solo la versión griega de él con el nombre de Eclesiástico, que había sido traducido por el nieto del autor hacia el año 132 a.C. Años más tarde, en Qumran y las ruinas de Masada, se hallaron otros fragmentos de este mismo libro. El caso es que actualmente poseemos 1108 versículos del libro en hebreo, que representa sus 2/3 partes. El texto griego tiene solo 1616 versículos en total. Lo importante de este descubrimiento es que la versión griega que tenemos actualmente es un libro deuterocanónico proveniente de la Septuaginta. Y recordarás que los judíos, al formar su canon, dejaron fuera todos los libros que no fueron escritos en hebreo o arameo, y que las iglesias de la Reforma Protestante también excluyeron los deuterocanónicos griegos. Pues ahora resulta que hemos encontrado casi todo el libro en hebreo, que debió de circular y ser conocido antes de ser traducido al griego.
En general se estima que pasan de 300.000 los fragmentos de manuscritos provenientes de esta Genisá, textos que habían permanecido en la oscuridad hasta la fecha de su descubrimiento y que son de una variedad increíble. Hay cerca de 1.300 fragmentos bíblicos, luego muchísimos Targum, que es una traducción parafrástica en arameo de un texto hebreo, algunas copias del Talmud, del Midrash, colecciones de poesía judeo-españolas e himnos litúrgicos, y hasta distintas traducciones del Nuevo Testamento en árabe, además de leccionarios en lengua copta y siriaco, y una gran variedad de textos civiles. El segundo descubrimiento fue la biblioteca de Nag Hammadi. Estos en su mayor parte son de origen gnóstico y no cristiano. En el siglo IV la Iglesia los rechazó por considerarlos apócrifos y sus enseñanzas heréticas por no estar en comunión con la tradición apostólica. Muchos textos gnósticos circulaban entonces e influyeron en algunos grupos heterodoxos. Quizás esto fue lo que motivó a San Atanasio, obispo de Alejandría, a emitir una carta en el año 367 después de Cristo, prohibiendo su lectura. Se dice que algunos monjes quisieron obedecer a su obispo, pero también evitar la destrucción total de libros que ellos habían copiado y apreciado en sus lecturas. Por eso los escondieron bajo tierra hasta que fueron descubiertos por dos campesinos cerca de 1.600 años después. La biblioteca recuperada casi totalmente se conserva hoy en el Museo Copto de El Cairo. En conjunto se trata de textos religiosos, obras de sentencias morales, escritos apócrifos e incluso una paráfrasis de la República de Platón. Es curioso que parte de esta biblioteca está compuesta por textos herméticos que pertenecen a otra corriente religioso-filosófica no cristiana y que se aleja también de las teorías gnósticas. Los textos herméticos parecen haber sido redactados en griego entre los siglos I y IV después de Cristo y muestran una doctrina ligeramente diferente de la gnóstica. En ellos se tratan temas como la naturaleza de lo divino, el surgimiento del cosmos, la caída del hombre del paraíso, así como las nociones de verdad, de bien y de belleza. Si el cristianismo tiene su fundamento en la intervención de Dios en la historia a través de la encarnación del Hijo de Dios, las corrientes gnósticas y herméticas dejan un lugar primordial al simbolismo y la alegoría. La literatura hermética fue leída al final de la Edad Antigua y algunas sectas religiosas las adoptaron como libros sagrados. Durante el Renacimiento volvieron a hacerse muy populares entre los humanistas. El tercer descubrimiento arqueológico tuvo lugar en 1947 y estremeció totalmente a la comunidad científica. Había sido hallado por casualidad en unas cuevas en las márgenes del Mar Muerto, en un sitio llamado Qumran, un conjunto de papiros y pergaminos de gran importancia teológica e histórica. Se trataba de manuscritos que incluían pedazos de la Biblia hebrea más antiguos que los que conservábamos y de otros textos completamente desconocidos. Muy cerca de allí se encuentran las ruinas de un antiguo emplazamiento esenio, una secta que vivían en el desierto de Judá en condiciones de riguroso ascetismo durante algunos siglos. Por eso se cree que esta biblioteca la habrían escondido los esenios para evitar su destrucción por las tropas romanas. Algunas enseñanzas de los manuscritos son similares a las que posteriormente aparecen en el Nuevo Testamento. Pero esto solo prueba que ambas comunidades, los esenios y los cristianos, se alimentaban de la misma esperanza mesiánica. Los esenios se habían alejado del judaísmo oficialista, representado por fariseos, saduceos y escribas del templo. Todo parece indicar que la comunidad esenia prosperó entre los años 134 a.C. y 70 después de Cristo. Sin embargo, los estudiosos coinciden en fechar los rollos encontrados entre los años 250 y 68 a.C. Por tanto, excluyen el origen esenio de los manuscritos.
En cualquier caso, los textos fueron escondidos allí para protegerlos y son de un valor extraordinario para la investigación bíblica. Las excavaciones arqueológicas permitieron encontrar más de 11 cuevas con vasijas de barro que contenían un total de 820 manuscritos y cerca de 20.000 fragmentos. De ellos, alrededor de 220 contenían textos de la Biblia hebrea, el más famoso de los cuales es el libro completo del profeta Isaías, que se guarda en el Museo del Libro de Jerusalén. Había también algunos libros apócrifos y literatura propia de la secta esenia. En general, los rollos del Mar Muerto nos permiten asomarnos a la vida cotidiana de la comunidad religiosa que los gestó, pero también al amplio abanico de argumentaciones y cuestionamientos teológicos del judaísmo antiguo. Como ves, encontrar 3 bibliotecas antiguas perdidas con libros de la Biblia, pero con muchos otros de lo que no teníamos ni idea de su existencia, es una bendición para el estudio de los contextos sociopolíticos y religiosos en las que se desenvolvieron las comunidades primitivas, a la vez que nos ayudan a entender cómo se formó nuestro libro sagrado. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, te invito a que te suscribas a tu canal de la Biblia y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación. Y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga abundantemente y hasta la próxima.